Sí, sí, se escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Claudia Peralta del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Bienvenidos a todos a un siguiente programa de Hablemos de Inclusión. El día de hoy nuestro programa número 32 con un excelente invitado que es Jesús Lafont. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Claudia. Saludos. Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Un honor. Con muchísimo gusto, nos encanta que estés con nosotros. También agradecemos a nuestra intérprete Gladys que el día de hoy nos está apoyando. Y antes de iniciar nuestro programa, vamos a Bueno, comenzar con un pequeño videíto y comenzamos. claro. El Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo te invita al programa Hablemos de Inclusión. Streaming 32, Viajero con Discapacidad. Aplicación de la accesibilidad en ciudad y naturaleza. Miércoles 18 de agosto 2021, 17 horas, Ciudad de México. Entrevista con expertos en turismo inclusivo. ¿Dónde lo veo? Por las páginas de Facebook y YouTube del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Streaming 32. La problemática de hacer una revisión de accesibilidad al viajar en ciudad o en actividades en la naturaleza. Hacer inclusivos los diferentes lugares turísticos en forma definitiva o temporal. ¿Quién es nuestro experto? Claudia Peralta entrevista a Jesús Lafont. Jesús Lafont, catedrático de universidad, bachiller y primaria, capacitador y conferencista en temas de turismo inclusivo, discapacidad y sus barreras, experto en revisión de accesibilidad y viajero con discapacidad. Contaremos con intérprete de lengua de señas mexicana. Te esperamos. Pues bienvenido nuevamente, Jesús, y pues vamos a comenzar. Antes de irnos a la parte técnica, cuéntanos desde dónde te conectas y qué hay que ir a visitar, porque hay muchas cosas, pero cuéntanos qué nos recomiendas. Ok. Bueno, yo me encuentro en Chihuahua, Chihuahua capital, que es al norte de la República Mexicana. Este, Bueno, Chihuahua es el estado más grande de la República Mexicana y eso implica que tenga toda una serie de regiones. Hay pueblos mágicos, hay lugares, haciendas. eh, Uno de los atractivos más grandes es la barranca, ¿no? La barranca de cobre con el cañón del Divisadero, el tren Chepé, pero toda esa zona de la sierra es impresionante. Cada uno de los puntos que puedan visitar son geniales. Entonces tenemos una zona, perdón, una zona de valles, que es la zona norte, en la cual tenemos, por ejemplo, el pueblo mágico de Casas Grandes, donde está Paquimé y su zona arqueológica. En la sierra pues, tenemos otro pueblo mágico que es Krill, y bajando la barranca, que está a 6 horas, en curvas y todo eso, que es un paisajes increíbles. Está el otro pueblo mágico que es Batopilas. Y para la zona oriente tenemos a Ojinaga, que es la zona del desierto, toda la zona del desierto donde se encuentra también una serie de flora y fauna muy característico del desierto, ¿no? Entonces, pues depende qué es lo que les guste visitar. Aquí vamos a encontrar diferentes manifestaciones, ¿no? Por supuesto que sí, definitivamente Chihuahua tiene que estar en la lista de los lugares a visitar y bueno, tiene cosas increíbles, sobre todo para los que nos gusta la naturaleza. Bueno, hay muchísimos lugares para ir a conocer. Y cuéntanos un poco, Jesús, ¿eres una persona con discapacidad? ¿Nos puedes platicar un poco de tu discapacidad? Claro. Sí, soy una persona con discapacidad, soy usuario de silla de ruedas. Mi discapacidad se llama paraparesia espástica. Es una enfermedad un poco desconocida, así como que somos pocos los afortunados con esta enfermedad.
es una enfermedad evolutiva degenerativa, la cual pues yo era una persona sin discapacidad y con el paso del tiempo fui degenerando la enfermedad o la discapacidad y pues primero con un bastón y luego con dos y luego con una muleta canadiense y luego al final ya era tanto lastimarse la cintura que los médicos me recomendaron, no recetan, me recomendaron utilizar una silla de ruedas. Y hace, ¿qué será? 9 años, más o menos, 8 años, empecé a utilizar una silla de ruedas, alternando con las muletas. Y pues fue cuando aprendí que había métodos de utilizar la silla de ruedas. Entonces tomé clase de cómo usar una silla de ruedas y cómo aplicarlo en los diferentes lugares. Y la verdad es que pues ha sido pues una maravilla porque dejé de lastimarme en la espalda sobre todo y pude hacer muchísimas actividades. A veces creo que he hecho más actividades en la silla que sin la silla, pero ha sido algo muy interesante, ¿no? Poder utilizar la silla de ruedas en la visión personal, en la visión de la familia, en la visión de la comunidad, cómo nos vemos y cómo me veo como usuario de silla de ruedas. Entonces, es interesante, ¿no? Pero Claro que sí, ha sido un proceso muy interesante, personal y familiar, ¿no? definitivamente. Cuéntanos desde tu experiencia como viajero, ¿cómo es viajar en silla de ruedas? Sabemos que además te encantan las actividades de naturaleza y aventura. ¿A qué barreras te enfrentas? ¿Cómo es viajar con una silla de ruedas? Ok, bueno, pues me encanta viajar, eso ya lo saben. Y pues realmente el viajar con silla de ruedas es, es problemático con respecto al transporte, por ejemplo. El transporte adaptado muchas veces se queda limitado ante la presencia de alguien con silla de ruedas, porque no tienen un lugar donde poner la silla o porque no se considera que una persona en silla de ruedas ande viajando, ¿no? Yo muchas veces viajo solo, entonces de pronto la gente se sorprende un poco, ¿sí? Pero una vez librado esa barrera, pues es muy interesante porque la gente, sobre todo, acabo de estar en Kriel, en la zona, en la sierra, y los indígenas, en este caso son los rarámuris, les sorprende mucho ver a alguien que ande circulando por la sierra en silla de ruedas, ¿no? Que ande viajando. Es como sorprendente para ellos, como que no están acostumbrados a ver girar la silla de ruedas y algunos se acercan así como, ¿no? Pocos me preguntan qué me pasó, ¿no? Realmente la pregunta es así como, ¿por qué lo hace y qué se refiere, qué quiere hacer? No, pues quiero conocer, quiero visitar, quiero explorar. Acabo de ir a la muestra gastronómica de comunidades rarámunis. Es una muestra gastronómica de la comida tradicional tarahumara. Entonces fue muy interesante el poderse relacionar con la gente. Y la verdad es que después de 2 minutos ya, todo el mundo así como, ya pasó la novedad, ¿no? Y adelante, entonces, como viajero, siempre me topo con gente que me apoya, con gente que me ayuda, gente muy linda que pues trata de que esté lo más cómodo posible. Yo creo que sí ha habido una evolución. Hace 10 años como que sí la gente se frenaba o así como que trataba de no interactuar mucho conmigo y bueno, y ya con el paso del tiempo la gente se ha ido acostumbrando también. Eso es algo muy interesante. Seguro que sí. Bueno, eso último que me comentaste se oye muy rico. Tendremos que ir a conocer, Claro. porque la comida de todo México es, por algo, es patrimonio.
pero definitivamente hay que ir a comer lo tradicional allá con los rarámuris y en toda la parte de la sierra. Se antoja muchísimo. Y bueno, cuéntanos cómo te empiezas a involucrar de manera profesional en el turismo hasta llegar a ser guía 09. ¿Cómo es este proceso de pasar de ser un viajero a realizarlo de manera profesional? Ok, bueno, yo creo que la discapacidad que tengo es una discapacidad evolutiva, ¿sí? Y como dije, ha ido degenerando. Y en este proceso de generación, pues me tengo que ir pues también adecuando a las situaciones. Y empecé con un proceso, al empezar a tener que utilizar la silla de ruedas, empecé como cambió mi orientación hacia todo lo que yo hacía, porque pues, era un viajero, pero era un viajero ahora con silla de ruedas. Entonces, empecé a estudiar, empecé a analizar qué es lo que había, y una de las primeras opciones fue como guía de la naturaleza, guía de turismo en la naturaleza. La verdad es que yo quería ser guía de turismo para personas con discapacidad, pero pues, no hay esa clasificación todavía aquí en México. Entonces, bueno, tomé el curso y me formé como guía de turismos de la naturaleza, ¿no? La NOM 09, y de hecho me convertí, lo hice cuando yo estaba viviendo en La Paz, Baja California, y me convertí en el primer guía certificado de la naturaleza, en silla de ruedas. Creo que hay muy pocos, no sé, creo que tú también conoces muy pocos, ¿verdad? Sí, son Entonces, muy pocos. ajá, sí, y entonces, pues empecé a seguir perfeccionándome. En una conferencia tuve la oportunidad de conocer a Claudia Peralta, una persona muy interesante en ese momento, no sabía a qué se refería con eso del turismo inclusivo, qué es eso. Pero en su conferencia y todo, pues me ganó, me conquistó. Y a partir de ahí empecé a leer, estudiar y me enteré entonces que había el diplomado de turismo inclusivo y pues ni tarde y perezoso empecé a mandar solicitudes, me aceptaron y tomé el curso primero, bueno, no era presencial y luego una parte ya era presencial. Y en la parte presencial en San Luis Potosí, pues tuve la oportunidad, de parte de los compañeros, impresionante, que me trataban súper bien y grandes amistades. Fui al campamento Tlaxi y hice muchísimas actividades que pensé que ya no se podían hacer. Y a partir de ahí seguí leyendo, seguí estudiando, perfeccionándome, tomando cursos con Gala, Llano, de expertos en accesibilidad, seguí estudiando. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de dar conferencias y dar capacitaciones en lo mismo. Y siempre con la base de la discapacidad en base a la inclusión. Entonces, pues ha sido un proceso a lo mejor corto en relación al tiempo, ¿no? Pero también así como que ha sido muy rico y muy fuerte las experiencias que he recibido, ¿no? Yo hubiera querido a lo mejor empezar desde 10 años atrás, que podía hacer más cosas, pero pues trato de recuperar un poco el tiempo. Así Pero es. súper bien, súper bien. ¿Cómo te parece que estamos actualmente en México en los temas de accesibilidad e inclusión? Creo, como comentaba hace un principio, estamos bien, creo que sí se ha mejorado en los últimos años, pero creo que nos falta, creo que falta la responsabilidad de todos, ¿no? No es un grupo específico el que tenga que hacer las actividades de accesibilidad, pero creo que sí se queda un poco lento todavía este proceso. Estamos trabajando, instituciones como el Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo, como las asociaciones en diferentes lugares, ¿no?
Cancún, en Chetumal, en todas estas partes, en San Luis Potosí, en Chihuahua, tratamos de ir impulsando y son esfuerzos individuales. Entonces, ese creo que es una de las limitantes, que son esfuerzos aislados. Estamos tratando de hacerlo red, ¿no? De que sea más, ¿cómo será? Más grupal, por decirlo de una manera. Y entonces, creo que, repito, sí se ha mejorado, pero ahí vamos, ahí vamos. Lentamente, y se ha ido mejorando, pero falta, ¿no? Que no nos durmamos en los laureles o digamos, hasta aquí ya llegué, ¿no? Sino, hay que seguir adelante. Seguro que sí. ¿En dónde encuentras la diferencia entre la accesibilidad y la inclusión? Yo creo bueno, yo opino que la palabra accesibilidad, desde su definición de la convención, tiene como un juego de palabras en las cuales nos dice que es poder llegar a acceder a un lugar o acceder a una información, poderla pues, utilizar. Pero creo que esa es la diferencia, porque la inclusión va más allá. O sea, la inclusión, a diferencia de la accesibilidad, es realmente que la gente no solo acceda a los lugares o no solo conozca, sino que lo pueda utilizar y lo pueda hacer el servicio y lo pueda desarrollar. Entonces, la diferencia es que realmente tenga que ser inclusivo, ¿no? O sea, que incluya a todos, no solamente pues que esté barato o que sea llegar a un lugar y ya, pero el hecho de llegar al lugar, eso es accesible, pero para ser inclusivo se tiene que utilizar todo el lugar. Entonces, muchas veces, pues nada más llegas al lugar, pero no puedes hacer las actividades o no puedes utilizar el programa. Entonces se queda corto la accesibilidad en ese caso, ¿no? Cuando hablan de turismo accesible, siento que les falta el plus de ser inclusivo, o sea, ser más allá, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, un tema todavía más complicado es el turismo de aventura inclusivo. Para los que nos encanta todo lo que es la naturaleza, la aventura, todo este tipo de actividades que también te encantan, pues es un doble reto. ¿Qué nos comentas al respecto? Exacto, sí, 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 sí. El turismo de aventura, y llamarlo turismo de aventura inclusivo, pues tiene muchísimos retos, porque es desde cuando hablamos de seguridad en las actividades, que tienen que ser muy seguro, cada una de las actividades se tiene que desarrollar en la parte de cómo se hace la actividad y qué seguridad se necesita para las personas con discapacidad. Entonces, desde allí es un punto muy importante. Otro punto sería la capacitación de las personas involucradas en las actividades en la naturaleza. Y aquí me gustaría ser muy claro. Yo creo que la capacitación tiene que ser para las personas sin discapacidad y las personas con discapacidad. O sea, lo hemos comentado que muchas veces los encargados, personas sin discapacidad, pues tienen que aprender esta capacitación. ¿Qué problemas tiene la persona con discapacidad? ¿Qué tipos de discapacidad? ¿Cómo tratar a una persona con discapacidad? ¿Cómo apoyarlo? ¿Cómo seguir adelante? Y cómo hacer las actividades, ¿no? Eso es muy claro. Por ejemplo, el ejemplo del rappel en silla de ruedas, eh, pues para mí fue una experiencia que cambió mi visión total de qué actividades se pueden hacer y cuáles no, ¿no? Yo antes decía rappel en silla de ruedas, pues jamás, o sea, es una actividad que, ¿no? Pero encontrarme en el campamento, claro, sí, encontrar el, el apoyo de todos, o sea, de la familia Peralta y de todo el equipo ahí apoyando, es muy claro la capacitación que tienen ellos. Y la segunda parte en esta capacitación es las personas con discapacidad. O sea, yo siempre he dicho que salir de la zona de confort
implica un reto para las personas con discapacidad y implica una preparación. Es el ejemplo que siempre les doy es que para todos, y eso creo que es para todos, no puedes decir, ok, voy a correr 5 kilómetros, sí, ahí voy para allá, ¿no? Y te pones a correr. Pues no duran ni 2 kilómetros cuando ya estás muerto, ¿no? Entonces, las personas con discapacidad tenemos que entender que tenemos que tener una capacitación física, intelectual y hasta emocional ante las actividades y sobre todo ante las actividades de la naturaleza. No podemos permitirnos pues, dejarlo al azar, ¿me explico? Tenemos que capacitarnos y prepararnos, entender a dónde vamos, qué actividades va a haber y admitir que hay actividades que pues, no podemos hacer, ¿no? O sea, yo les decía, si vamos a la pirámide del Sol en Teotihuacán, pues la vamos a llegar y ver y va a ser muy hermoso, pero pues a lo mejor no vamos a poder subirla, ¿no? Entonces, admitir que hay cosas que sí se pueden y cosas que no, pero también intentarlo, ¿no? Es intentarlo y, pues bueno, hacer adecuaciones y hacer ajustes razonables. O sea, en la naturaleza, yo creo que, yo creo que alguien con, una persona con discapacidad pues tiene que ser el primero que se lance a hacerla, o sea, trabajando, obviamente trabajando en equipo, con seguridad, pero una persona con discapacidad, diferentes discapacidad visual, física, motriz, intelectual, cualquiera de ellos se tiene que lanzar a hacer la actividad en la naturaleza, ¿no? Así como, y como expertos, pues hay que decir, mira, aquí podemos hacer esto, este ajuste acá, esta seguridad, y en base a eso, hacer la actividad, ¿no? Pero yo creo que sí se pueden hacer todas las actividades en la naturaleza con ese ajuste y con esa prevención y tomando pues estas 3 características, la seguridad, la capacitación y el ajuste razonable. Totalmente de acuerdo. Hay otro gran reto que es el tema de la inclusión laboral. Hay muy pocas personas con discapacidad laborando en general. En el sector turismo son muy pocas. Ya lo comentabas también hace un momento, casi no hay guías certificados con discapacidad. ¿Cómo ha sido para ti esta parte? Que bueno, aparte aquí hay otra complicación más que ha sido la pandemia, pero independientemente de este tema, ¿cómo consideras la inclusión laboral de las personas con discapacidad en la actividad turística? Ok, la inclusión pues sí vino a paralizar muchos movimientos y muchas actividades y afectó muy fuerte al turismo. Y como personas con discapacidad, desde el trabajo como guías de turismo, como personas que trabajan en hoteles, en restaurantes, personas con discapacidad, se vieron afectados. Y creo que el retomarlo, también la gente está muy cuidadosa sobre quién contrata y cómo contrata a las personas con discapacidad. Y se puede decir que nos exigen, yo creo que a veces más que a las personas sin discapacidad. Pero eso también es un complemento, porque eso nos permite ser profesionales y seguir adelante. Entonces, cada vez hay más cocineros, personas que trabajan en restaurantes, en hoteles, como guías de turismo, ¿no? La gente no se acostumbra mucho a ver guías de turismo en silla de ruedas, como que se acostumbran a que anden de arriba para abajo. Pues andamos de arriba para abajo, pero utilizando algunos apoyos técnicos. Pero creo que sí se ha ido avanzando mucho en la inclusión de las personas con discapacidad, en la parte laboral, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chihuahua hay un sistema en empresas muy interesante que es no depende de la capacidad, de la discapacidad, sino depende de la capacidad de hacer las cosas. Entonces, por decir, van a hacer una serie, estaban haciendo unas barras para las tiendas de campaña y todo eso. Y entonces dependía de la capacidad de la persona, si hacía
10 barras, pues le pagaban 10 pesos, por decir algo. Si hacía 5, le pagaban 5 pesos. Entonces dependía de ese valor. Y entonces, pues se me hace un sistema muy genial porque permite que la persona con discapacidad no se base en su discapacidad, sino se base en su capacidad. Entonces la inclusión Claro. laboral pues va mejorando dependiendo de cómo se haga en el enfoque, ¿no? Y entonces en la naturaleza pues es igual. También en el turismo hemos hecho diferentes bases de cómo irlo haciendo. Pues ahorita en la pandemia pues se hicieron conferencias y capacitaciones por Zoom, ¿no? Es muy interesante porque explicarle a alguien cómo hacer las cosas como por Zoom es muy interesante. Entonces se va avanzando y se va siguiendo cada quien en su proceso. Eh, Aprovecho para darte las clases a ti y a todo el equipo de expertos, porque cada comentario, cada base de cómo lo hacen y de cómo, qué problemas tuvieron, así como, yo también tengo ese problema y así lo solucionaron y se va retroalimentando. Entonces eso es súper importante de poder ir tomando experiencias en base a eso, ir avanzando. Y avanzamos a lo mejor poco a poco, pero no nos detenemos, seguimos avanzando, ¿no? Por supuesto. No, hombre, a ti muchísimas gracias y totalmente de acuerdo con la parte de hay que ver más la capacidad que la discapacidad. De hecho, es lo que comentamos en nuestro libro, Recreación Inclusiva, un modelo de recreación basado en capacidades, que pues hay que dejar de ver toda la parte de lo que no se puede y hay que ver lo que sí se puede. Por cierto, por ahí apareces en el libro. Y la, Y hay una anécdota de hace unos meses aquí que nos enteramos en un hotel 5 estrellas en San Luis Potosí, eh, reconocido como uno de los mejores hoteles de San Luis. Y un amigo que tengo, usuario de silla de ruedas, que es chef, fue a hacer metió su currículum, quedó dentro de los posibles candidatos porque tiene muchísima experiencia. Entonces lo citaron para la entrevista y cuando llegó y lo vieron, le dijeron que muchas gracias, que ya estaba ocupado el puesto. Todavía él se quedó con la duda si realmente estaba ocupado el puesto o si había sido por como lo habían visto, que era usuario de silla de ruedas. Y lamentablemente después nos enteramos por otros compañeros chefs que estaban pidiendo el trabajo, que a ellos sí les hicieron la entrevista. Entonces, bueno, ni siquiera hacer una entrevista, ni siquiera checar si realmente tiene la capacidad o no. Así es de que ojo aquí para todos los empresarios, ojalá se den la oportunidad de realmente ver lo que es la capacidad. Y bueno, retomando la parte de las publicaciones, que ya saliste en el libro, también nos escribiste un artículo para ADMEX. Coméntanos de qué es este artículo para que a la gente le den ganas de leerlo. ¿de cuál? Perdón, no entendí muy bien. El artículo en ADMEX. Ok. Pues fue un artículo precisamente como viajero con discapacidad, de las experiencias, de cómo se va desarrollando este tipo de viajes y cómo se va haciendo, ¿no? Sí. En la parte un poquito anterior, quería comentarte gracias por la oportunidad en el libro y la escritura, ¿no? Creo que ese es un ejemplo muy claro de cómo se va uno desarrollando. Y en la parte de la inclusión igual, o sea, como muchas veces ven el currículum y dicen, pues es licenciado, estudió en Italia, en Chile, hizo muchas cosas, pero a medida que se va avanzando, pues anda uno en silla de ruedas, entonces, caray, no, nosotros le llamamos. Pero este artículo de AMP es muy interesante en la parte de que puedan entender un poco más el proceso que tiene uno como viajero con discapacidad. Y en esa parte creo que es bien importante poder observar, pues, las barreras se van avanzando, o sea, se van brincando.
que eso no, ya al final, como análisis, lo que pasa es que muchas veces las barreras, haz de cuenta que le damos la vuelta a la barrera, ¿no? Entonces, está bien porque lo hacemos las actividades, pero no debería de ser de esa manera, porque al brincar las barreras y decir, ah, pues que no puedo entrar por aquí, pero moviéndome, dando la vuelta, entro. Pero eso no debería ser. Yo después de que lo escribí ya me di cuenta en esa parte que el brincarlas no permite que se mejore, ¿sí? Entonces, pues debería ser uno más incisivo en que se corrija y se mejore esa barrera, ¿no? Así es. Y nos platicabas de las experiencias que nos compartes en este artículo. Cuéntanos, ya sea algo que hayas compartido en lo que escribiste o una diferente, una muy buena experiencia que hayas tenido y también una no tan buena para poder aprender de esto. Eh, bueno, algo que acabo de realizar, que era un sueño hacerlo, era un puente colgante de más de 50 metros de largo y más de 30 de altura. En la sierra, junto a San Juanito, es un lugar como a 3 horas de Chihuahua capital. Entrando, hay una serie de arboledas, hay una cañada muy grande. Y entonces ahí un empresario futurista decidió poner un puente colgante. Entonces la gente cuando va en la carretera a lo lejos se ve el puente. Yo he pasado ir hace como, no, pues algún día lo voy a hacer, algún día lo voy a hacer. Y ahora hace 15 días tuve la oportunidad de estar ahí. Y me metí en la camioneta y dije, no, pues ahora sí lo voy a hacer, ahora es el momento de hacerlo. Y, y llegué y me estacioné y tuve la fortuna que al mismo tiempo iba llegando una familia, jóvenes, el esposo, la señora y 2 hijos. Entonces llegué y dije, no, ya, pues que se me quite un poco la vergüenza y le voy a pedir ayuda. Entonces, el joven dijo, sí, claro, venga a ver, vamos a subirlo aquí al puente. Y obviamente el puente termina en cero, entonces no tiene rampa, entonces para subir todo un show no, pues a ver, y ahí entre otros, y luego llegó el hijo y me subieron al puente. Y el señor no, no, que la foto empezando el puente, y ahora la foto la mitad del puente, y ahora ¿no? Y pues el puente se movía impresionante, ¿no? Y ahora un video pasando el puente, y ahora, entonces fue muy genial toparme con esta persona y de casualidad, o el universo me puso en su camino, o me lo puso en mi camino porque me motivó muchísimo a hacerlo. Entonces, yo ya tenía la decisión de hacerlo, que era una actividad que mucha gente me decía que no se iba a poder, y menos en silla de ruedas, ¿no? Yo dije, no, sí se puede. Y entonces pues, me lancé a hacer esa actividad, ¿no? Entonces, impresionante. Ya llegué al otro lado y bueno, ya me voy a regresar. No, se tiene que bajar y la foto al final del puente y lograr la actividad. No, pues ya la logré. No, 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 la foto. Total, me salió muy fotógrafo y muy motivador el asunto, ¿no? Entonces fue muy interesante esa parte. Esa es la parte activa e inclusiva de cómo la gente cuando pone un granito, a lo mejor a la persona no fue tan decisivo, pero para mí fue muy importante. Al final se me hizo muy rico porque ya regresamos y le di las gracias al Señor por todo el apoyo y de los comentarios que hicimos fue que, y él también me dio las gracias porque me dijo que con sus hijos eran jóvenes de 10, 12 años. Dicen, mis hijos tuvieron la oportunidad de ver cómo le ayudé, pero sobre todo ver cómo una persona con discapacidad se puede lanzar a hacer actividades. Y lo importante es trabajar en conjunto.
Entonces, pues también gracias a usted. Entonces, fue así como una satisfacción doble, ¿no? O sea, lograr lo que yo quería, pero aparte poder dar un apoyo mutuo, ¿no? Entonces fue muy interesante. Fue algo, Claro, por supuesto. Y creo que ahí es donde se ve realmente la inclusión, a diferencia de ir con un grupo exclusivo de personas con discapacidad y de otro tipo de situaciones, a que realmente se hagan viajes donde personas con y sin discapacidad, sin ninguna diferencia, puedan realizar lo que quieran. Y todos, por supuesto, aprendemos de todos. Así es de que buenísima esa experiencia. estuvo genial. Sí, exacto, exacto. Y la inclusión yo creo que ahí es donde se ve en forma brillante, espectacular. La inclusión es como una actividad, puede ser relacionada para todos, niños, jóvenes, adultos, personas con discapacidad, usuarios de silla de ruedas. Entonces, como una misma actividad es para todos. Yo creo que la palabra para todos es la clave. Sí, sí, sí. Así es. Cuéntanos ahora una experiencia no tan buena para poder aprender. Ok. Una de las experiencias más fuertes es al viajar en avión. Este, el problema es que, por ejemplo, si quiero ir de aquí de Chihuahua a San Luis, por ejemplo, ¿sí? O a Guanajuato, que fue la experiencia que me pasó. Este, eh, bueno, a mí me encanta viajar en avión. Se me hace muy rico. Es un sistema muy rico de transporte. Pero me topé desde la salida de Chihuahua que, bueno, para llegar a San Luis, o a Zacatecas, a Guanajuato, tengo que viajar a México y estarme 3 horas ahí y luego viajar, ¿no? Bajarme el avión y salir y todo. Entonces la experiencia empezó desde aquí, o sea, lamentablemente no tienen, para estos vuelos, no tienen el túnel, creo que le llaman, el gusano ese que le ponen, ¿no? No lo tenían, entonces tenían una escalera para que todo el mundo subiera y desde ahí empezó el problema porque nada más tenían una sola silla pasillera y entonces le estaban utilizando en otro vuelo, entonces tuve que esperar y dije, bueno, me espero, pero entonces todo el avión se tuvo que esperar a que trajeran la silla pasillera, entonces todos me veían así con cara de, "Ah, pues, a ver a qué hora, ¿no?" Y bueno, pues ya medio me subieron, las personas que me subieron no estaban capacitadas, entonces fue bastante eh, temeroso, no sé cómo digo, bastante inquietante la forma en que me subieron, ¿no? Pero por mi experiencia al viajar en avión, pues ya yo les dije cómo le hicieran y toda esa parte. Me subí al avión, como a la tercera fila, pues rezando porque no me dieran ganas de ir al baño, porque quedaba muy lejos donde me pusieron. Y bueno, al llegar a la Ciudad de México, ya llegué, me bajaron en una silla de los de esta línea, no digo quién para no tener problemas. Me bajaron en una silla, me dijeron, ahorita allá abajo vamos a tener su silla para que esté. Bueno, me bajaron y resulta que la silla de ruedas lo mandaron directamente a Guanajuato, directamente a donde iba a ir. Entonces llegaron y me dijeron, ¿sabe qué? Lo vamos a dejar aquí en este asiento. Los baños están aquí a 50 metros y las... Ok, aquí lo espero. Y me dejaron allí sentado en una silla normal, ¿no? Y bueno, después de 20 minutos y pasó uno, oiga, ¿mi silla? No, no, pero es que usted no tiene silla, pues mi silla de ruedas. No, pues es que como usted va a ese lugar, pues ya se la mandaron allá. Y le digo, y bueno, y si quiero ir al baño, tomar un café, ¿cómo le hago? Pues ahí nos habla, ya ahí vemos. Y no se preocupe, al cabo es que en una hora, que es cuando usted se va, nosotros venimos por usted y ya lo llevamos a la vida. Entonces, pues así como súper limitado, no me pude mover, obviamente. Entonces, el transporte para mí sigue siendo un problema impresionante porque pues sí me dieron ganas de ir al baño y
cuando llegó el de la silla, pues no, pues irme a dejar el agua y tirar el miedo al baño y vámonos, verlo rápido, súbase rápido porque ya no está. Pero pues si hubiera llegado un poquito antes, no, no, pues es que ya aquí está la silla, ande que súbase y ya, así como, es más, déjame lo cargo y no, no, yo me puedo subir solo. No, no, ándele, que no sé. Entonces, el trato de la gente, la forma en que se manejaba dentro del sistema de aeropuertos, que para mí son de los mejores medios de transporte que hay, pero con esa falta de servicio, ¿no? Entonces, la experiencia de ir a un congreso y ser parte de unas conferencias y todo es súper rico y todo, pero la experiencia para llegar y para hacer todas esas actividades, entonces esa actividad pues ya fue todo un problema el hacerlo por el inicio, por el transporte de inicio, ¿no? Ya después Claro. llegando, pues ya el taxi, y el autobús y todo, pues ya, ya iba yo así medio nervioso con esa parte, pero pues con la misma actitud, de, pues ya vamos para allá y ya llegamos y ya viajamos, pues adelante. Pero sí Sí, fue una por supuesto. experiencia fue muy fuerte porque el que tenerse que quedar sentado ahí en una silla, digo, sobre todo en mi caso, que soy persona usuario de silla de ruedas, que no puedo caminar o no llevo alguna muleta o apoyo técnico, pues sí fue fuerte esa parte, ¿no? Claro, yo creo que en las aerolíneas y en los aeropuertos tenemos ahí una oportunidad de mejorar impresionante. Lamentablemente nos enteramos seguido de que rompieron alguna de las sillas de ruedas. Ahorita vi una nota de un atleta paraolímpico que llegó a Tokio y su silla está rota. Entonces, bueno, la verdad es que en ocasiones incluso se echa a perder todo el viaje por desde el vuelo ya nos enfrentamos a muchas situaciones. Algo común que también nos hemos enterado es que le pidan al usuario de silla de ruedas que pase arrastrándose hasta su asiento porque no hay silla pasillera o que lo dejen cargar o bajarlo y subirlo por las escaleras, lo cual representa un riesgo para todos, tanto para el usuario como para la gente de apoyo. En fin, un tema largo todo lo de los aeropuertos que tenemos muchísimo, muchísimo que mejorar. Y en Jesús, esa te parte, agradezco. Sí, no, sí, en esa parte desde la revisión de seguridad y cómo, no, pues es que tienen que pararse para pasar el aparato, no sé cómo me paran, ¿no? Entonces sí es claro. un tema, los aeropuertos creo que sí sería un tema importante, porque la silla que tienen ahí, sillas ortopédicas por lo general, todas en mal estado y lo tratan mal la silla de uno. Entonces, la capacitación y las adecuaciones son muy importantes. Sí. Así es. Jesús, te agradezco muchísimo por habernos compartido. Estamos llegando al final de nuestra entrevista. Te pediría que nos des tus conclusiones de lo que nos estuviste platicando el día de hoy y aprovecho para agradecerle mucho a Gladys, a nuestra intérprete, y de mi parte comentarles que ya está abierta la convocatoria para participar en las celebraciones del Día Mundial del Turismo 2021, que el lema es turismo para un crecimiento inclusivo. Así es de que estamos encantados con este lema y vamos a tener festejos del 20 al 27 de septiembre. Si alguien quiere sumarse con alguna conferencia, un panel, algún taller o cualquier otra modalidad, chequen la convocatoria en la página del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo y la idea es trabajar en equipo y sumar esfuerzos con los conocimientos de todos ustedes. Así es de que está abierta la convocatoria. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos tus conclusiones. No, primero que nada, pues gracias. Gracias a ustedes también, igual. Este, pues mi conclusión es que la accesibilidad es muy importante. Debería hacerse una revisión de accesibilidad, un checklist a detalle, ¿no? Que no se quede en forma superficial. La accesibilidad es la clave de la inclusión, eso no cabe duda, porque a medida
todo el entorno se va adecuando, va siendo más accesible y por lo tanto más incluyente. Pero sí se tiene que hacer a detalle la revisión. Entonces, mi conclusión sería que se puede lograr en la naturaleza y en la ciudad hacerla accesible siempre y cuando se haga a detalle y se haga en trabajo conjunto de personas con discapacidad y personas con capacidad. Claro que sí. Jesús, si alguien te quiere contactar, ¿en dónde puede localizarte? Tengo mi correo, que es jesurlafon@hotmail.com. Quedo a las órdenes de ustedes, ¿no? Y en el Face. En el Face como Jesús Ignacio Lafon Terrazas, el nombre completo. Entonces, con todo gusto, dudas, preguntas, comentarios, ¿no? A la orden. Y ojalá podamos Muchísimas seguir. gracias. Sí. Así es, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el próximo miércoles para otro programa de Hablemos de Inclusión. Muchas gracias a todos. Gracias. Quedamos a la orden. Gracias.